Entonces, lo que vamos a estudiar ahora y que va a ser el preámbulo para el estudio de la tutoría del día sábado es el contenido del que tenemos ahora en la unidad 5 en la plataforma, que como nos lo dice acá el tema de la unidad es la introducción a la teoría de conjuntos. Dentro de la teoría de conjuntos, el contenido que nosotros vamos a estar estudiando es su definición y la notación de la teoría de conjuntos, las operaciones con conjuntos, los diagramas de Venn-Euler, ¿verdad? O conocidos normalmente como diagramas de Venn, ¿verdad? Para no mencionar los dos apellidos, y el álgebra de conjuntos, que es lo con lo que se va a estar finalizando la unidad. Así que entonces vamos a dar inicio a este contenido, ¿verdad? Haciendo un repaso de la teoría que tenemos publicada aquí en la plataforma, en donde se nos muestra la teoría de conjuntos, sus definiciones iniciales. ¿Bien? Así que, por ejemplo, en este documento inicial que tenemos, lo que vamos a poder observar, ¿verdad? Son las definiciones y notaciones básicas. Bien. Entonces vamos a ir leyendo rápidamente cuáles son cada una de esas definiciones o denotaciones básicas que nos van a servir para introducirnos a esta teoría. Bien, lo que la teoría nos dice que está publicada ahí en la plataforma es que un conjunto es una serie de elementos que cumplen con alguna característica especial. Si nosotros nos referimos a los números, pues los números naturales, los números enteros, los números racionales, pues son un conjunto, ¿verdad? Y son a su vez un subconjunto de los números reales, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a los números reales, pues también nos estamos refiriendo a un conjunto. En este caso, pues, y para todos los demás conjuntos de números, todos los tipos que hay, pues es un conjunto infinito, un conjunto de elementos infinitos, ¿verdad? Bien, un conjunto universal, como nos lo dice acá, que es una notación que debemos también de tener bien presente cómo es que funciona, será considerado, nos dice acá, como el conjunto de todos los objetos en discusión para un problema en específico. Este conjunto normalmente será especificado para al principio de un problema sobre conjuntos y reservaremos la simbología U mayúscula para representarlo. Sin embargo, en algunas situaciones es relativamente claro cuál es el conjunto universal, por lo que no se especifica explícitamente. Este fue el caso con el conjunto de anterior, del ejemplo que venía aquí en la teoría, donde el entendimiento implícito fue de que los objetos bajo consideración eran potenciales elementos de D y eran los departamentos de El Salvador, teniendo como eso el conjunto universal, que son 14 elementos para nuestro caso, ¿verdad? Bien, como lo decía, tenemos los tipos de conjuntos, en este caso los números naturales, que son desde el 1 en adelante estos números enteros y que no tiene fin este conjunto. Tenemos también los enteros, ¿verdad? Z es los números enteros y aquí se incluyen los negativos también, pasando por el 0 y luego hacia los positivos, ¿verdad? Los números racionales, ¿verdad? Que se denominan como un número dividiendo entre otro, que puede bien ser un número entero, la división resultante, o puede ser un número fraccional. Bien, y así sucesivamente para los números tenemos sus diferentes conjuntos. Luego aquí en la teoría nosotros tenemos las definiciones de intervalos, ¿verdad? Que cada una de esas pues se deja para lectura para que vayamos avanzando en ese conjunto. Y el conjunto vacío, ¿verdad? Que lo vamos a denotar por este símbolo que es como un cero con una diagonal que lo atraviesa y nos va a servir este elemento o este símbolo nos va a servir para indicar de que hay ausencia de información, de que hay ausencia de elementos en un conjunto, como lo dice acá, el conjunto vacío o conjunto nulo. Bien. Y así sucesivamente tenemos más ejemplos acá, ¿verdad? Pero para que esta notación que está indicada aquí en este PDF se nos haga un poquito más entendible, nos vamos a pasar acá para un documento que tenemos por aquí, en donde vamos a ver más simplificado, donde vamos a ver más resumido cada una de estas notaciones.
Muchas veces ocurre que en los documentos en PDF que nos publican en las plataformas, hay mucha notación matemática, hay mucha simbología. Y muchas veces eso suele pues a confundir un poquito qué es lo que estamos leyendo o nos lo vuelve un poquito más complicado de entender. Así que entonces en esta presentación que vamos a ver en este momento, pues lo que nos facilita va a ser de que vamos a ver ya con ejemplos prácticos cada una de esas definiciones. Así que entonces vamos a abrir esto por acá y lo vamos a extender, ¿ya? Bien, estábamos hablando de que entonces que los conjuntos, ¿verdad? Son una serie de elementos que están encerrados, ¿verdad? Que cumplen una característica especial. Por ejemplo, si nosotros queremos imaginarnos algo práctico, ¿verdad? El conjunto es un grupo de elementos u objetos especificados en tal forma que se puede afirmar con certeza si cualquier objeto dado pertenece o no a la agrupación, ¿verdad? Por eso decimos, es un conjunto que cumple una característica especial. Por ejemplo, al conjunto B lo vamos a denotar como las frutas con vitamina C. Y es lo que podemos ver en la imagen, que nos podemos imaginar entonces los naranjas, los limones, las toronjas, ¿verdad? Y cualquier otro fruto que contenga vitamina C. Otros ejemplos de conjuntos son los siguientes. Por ejemplo, si denotamos al conjunto A igual, y esto encerrado en llaves, planetas del sistema solar. Pues si nosotros nos referimos a los planetas del sistema solar, pues tenemos que Saturno, Mercurio, Marte, Urano, Tierra, Júpiter, Venus, además del Sol, ¿verdad? Si nosotros queremos referirnos a un conjunto como las marcas de autos japoneses, entonces podemos pensar en algunas marcas como algunos ejemplos que nos aparecen acá como Honda, Nissan, Suzuki, etc. Un elemento que no puede pertenecer a este conjunto es, por ejemplo, la marca Chevrolet, ¿verdad? O la marca Ford, porque no son marcas japonesas, sino que son marcas estadounidenses. Así que, de esa forma y con un ejemplo como ese es que nosotros vamos a ir notando cuáles son los elementos que pertenecen a un conjunto y cuáles no. Bien, entonces veamos las operaciones entre conjuntos. Las operaciones fundamentales que existen son la unión, la intersección y la diferencia. Existen otras más, pero son de menor uso. Son quizá la unión, la intersección y la diferencia las que más se utilizan. Las siguientes que vamos a estudiar son consecuencias de estas tres. Así que entonces vamos a ir estudiándolas una por una. Bien, la unión lo que nos dice entonces es de dos conjuntos A y B denotada por A y vamos a escribir ese símbolo que es como la U mayúscula, es la operación que consiste en los elementos que pertenecen a A o a B o en ambos conjuntos. Es decir, los elementos que por lo menos pertenecen a uno de los conjuntos. Y esto lo vamos a ver con este ejemplo a continuación, en el que está un poquito sencillo, ¿verdad? Es un ejemplo bien práctico en donde vamos a ver cómo es que se da la unión, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dos conjuntos. A, que es igual a los números enteros que van desde el 1 hasta el 5. Y el conjunto B tenemos como los números enteros que van desde el 4 hasta el 9. ¿Ya? La unión de estos conjuntos va a ser simplemente es como que nosotros en un solo depósito coloquemos todos los elementos que pertenecen a A y todos los elementos que pertenecen a B. Eso sí, sin repetirse. No es como que los vamos a ver como objetos independientes. Que el 5 del conjunto A no es lo mismo que el 5 del conjunto B. La unión lo que nos dice es de que si tienen dos elementos en común, pues entonces se escribe una sola vez. De esta forma, entonces, nosotros vamos a escribir los elementos del conjunto A como 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y a continuación colocamos los elementos del conjunto B. Como nosotros podemos ver, hay dos elementos que ya estaban en A, el 4 y el 5. Significa de que podemos escribir en la unión
podemos escribir el resto que pertenecen a B. Es decir, 6, 7, 8 y 9. ¿Bien? Aquí nos dice algo de que usando diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son entonces esta figurita que nosotros tenemos acá, en la que un señor llamado Venn, que es de Francia, él ideó este esquema que sirve para denotar a los conjuntos, o más bien para saber ubicar de forma gráfica y de forma más fácil cuáles son los elementos que pertenecen a un conjunto, los que pertenecen a otro, ¿verdad? Y los que tienen en común. De esa forma, se crean dos círculos, ¿verdad? Donde a cada círculo se le escribe el nombre de cada uno de los conjuntos que se están estudiando. En este caso tenemos dos conjuntos, el A y el B. Entonces para eso vamos a dibujar dos círculos. Se colocan estos dos círculos traslapados o como que uno estuviera encima de otro, porque esta región tiene una característica bien particular y que sirve de mucho para la solución de conjuntos en las operaciones con conjuntos. Lo que nosotros podemos ver acá, por ejemplo, para el círculo que se llama A, de que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Aunque el círculo A esté traslapado con el círculo B, pero podemos ver de que 4 y 5 están dentro del círculo de A. Ahora si vemos el círculo de B, vamos a ver que tiene los elementos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Independientemente de por dónde pasa el círculo A, pues nosotros podemos ver que el círculo B encierra a todos los elementos de B. Y entonces, ¿para qué sirve este traslape que se da acá entre estos dos conjuntos? Este justamente nos sirve para ver cuáles son esos elementos que tienen en común. Como ya pudimos ver acá, el 4 y el 5 pertenecen a A y también pertenecen a B. Entonces, justamente en esa región donde se unen los dos conjuntos, ahí se colocan cuáles son los elementos que pertenecen tanto a un conjunto como al otro. Es decir, tanto A como hasta B. Bien, eso es entonces la unión de conjuntos. Ahora vamos con la intersección. De dos conjuntos A y B que se denota como A intersectado B, en donde nosotros vamos a utilizar este símbolo, que es casi como el mismo símbolo que utilizamos en la unión, que es como una U mayúscula grande. Entonces vamos a utilizar ese mismo símbolo pero al revés, como que estuviera viendo para abajo. Entonces al utilizar ese símbolo nosotros nos vamos a estar refiriendo a la intersección, A intersectado B. Se dice entonces A intersección B o A intersectado B, como lo estamos mencionando. Es el conjunto que consiste en los elementos que están en A como en B. Usando el mismo ejemplo anterior, dado los conjuntos A igual 1, 2, 3, 4 y 5 y el B que es 4, 5, 6, 7, 8, 9, la intersección de estos conjuntos será 4 y 5. Es decir, ¿la intersección a qué se refiere? Que hay que enlistar, ¿verdad? O hay que identificar cuáles son los elementos que pertenecen tanto a un conjunto como al otro, pero solo a ellos. Y la figura del diagrama de Venn justamente eso nos dice. Si, como puede ver acá, está coloreado nada más la región que se intersecta un conjunto con otro, esa pequeña región que se traslapa. Entonces lo que nos está indicando es aquí deben colocarse los elementos que pertenecen tanto a un conjunto como al otro, que están al mismo tiempo en los dos conjuntos, ¿verdad? Y está en esta región blanca en A y en esta región blanca en B, ¿verdad? Los demás elementos, pero no está sombreado. ¿Okay? Veamos la tercera operación entre conjuntos, que es la diferencia. De dos conjuntos, ¿verdad? La diferencia de dos conjuntos es el conjunto resultante de todos los elementos de A que no pertenezcan a B. Si en este caso utilizamos el mismo ejemplo anterior, con los mismos elementos y los mismos conjuntos, entonces la diferencia lo que nos dice es simplemente a el conjunto A debes quitarle todos los elementos de B. Y entonces A
cuáles son los elementos que tiene, que también los tiene B. Son el 4 y el 5. Significa entonces de que si a A le quitamos lo que tiene B y que están en común, pues entonces tenemos que quitarle el 4 y el 5. Y de esa manera solo quedan el 1, el 2 y el 3. Eso si nosotros lo trasladamos a los diagramas de Venn, ¿qué significa? De que la región que va a quedar sombreada es este sector que está acá, en donde se encuentran los elementos 1, 2, 3, que son justamente los elementos que sobran al hacer la operación de diferencia. ¿Bien? Y en diagramas de Venn la región sombreada que va a quedar es esta figura que se ve como que fuera una media luna. ¿Ok? Bueno, luego de eso veamos el complemento. Esto es, como le comentaba hace un momento, una consecuencia, es una consecuencia de las operaciones anteriores. Así como en la operación anterior de la diferencia, en donde a un conjunto le quitamos los elementos del otro, algo similar ocurre con el complemento. Es esa misma noción básica que lleva. La definición dice: de un conjunto A denotado por A apóstrofe, ¿verdad? O en algunos casos se puede usar una letra C minúscula, que va a estar ubicada siempre aquí arriba del conjunto, como que fuera un exponente. Es el conjunto de todos los elementos en el espacio muestral y que no son de A. Que no son de A. Veamos un ejemplo para entender un poco más esto. Dado el conjunto universal, ¿verdad? Aquí ya nos dicen, este va a ser el conjunto universal, que son justamente los primeros 9 números naturales, desde el 1 hasta el 9, eso va a ser U. Y el conjunto A, ¿verdad? El mismo que hemos estado ocupando, solo déjenme corroborar, no es el mismo, es otro. A va a estar denotado como 1, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el conjunto A apóstrofe o el complemento de A estará formado por los siguientes elementos: 1, 2 y 9. Bien, ¿qué significa eso entonces? De que si A está definido como los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, significa de que el complemento es lo contrario a A. Es lo contrario de lo que nos están diciendo en A. ¿Qué es lo contrario de lo que nos están diciendo en A? Pues va a ser todos los elementos que no pertenecen a A y que sí pertenecen al universo. Es decir, el 1, el 2 y luego el 9, que son estos tres elementos que se han colocado acá. Entonces, en diagramas de Venn, ¿esto cómo se representa? Siempre el universo se denota por un rectángulo. Dentro del rectángulo nosotros debemos dibujar todos los conjuntos que se están mencionando en el ejemplo, en el ejercicio, lo que sea que estemos resolviendo. Para este caso hemos colocado acá el universo, ¿verdad? Y aquí en el universo, independientemente de cuáles son los conjuntos que están dibujados, aquí están colocados los números desde el 1 hasta el 9. Están todos, ¿verdad? Aquí están unos, aquí están otros, pero están todos los números desde el 1 hasta el 9. Entonces el conjunto A, pues dibujamos un círculo, ¿verdad? Colocamos dentro de ese círculo los elementos que pertenecen a A, y con esto significa que afuera del círculo A debemos colocar el resto de elementos que no pertenecen a A, pero que sí pertenecen al universo, es decir, el 1, el 2 y el 9. Y como lo podemos ver aquí, el 1, el 2 y el 9 están afuera del conjunto A, pero están dentro del universo, porque son pertenecientes a él. Bien, hasta este momento, ¿se ha comprendido estas operaciones de conjuntos? Con estos ejemplos, ¿se ha comprendido un poquito? Sí, licenciado, sí se entiende. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es practicar con un ejemplo. Bien, veamos. Otra representación que tienen los diagramas de Venn, ¿verdad? Y estos ejemplos que vamos a ver acá a continuación, como nos lo dice la definición, son figuras geométricas planas y cerradas,
que se utilizan para poder representar gráficamente los conjuntos. Por ejemplo acá, el conjunto A son los elementos 2, 4, 5, 9, 13. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Nuevamente, ¿verdad? Colocamos el rectángulo del universo y dentro del universo colocamos el conjunto A con sus elementos justamente como nos los dan en el ejemplo, ¿verdad? Cuando tenemos dos conjuntos, coloquemos, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo 2, que tenemos al conjunto A, que es igual al 2, 4, 6, 8, 10, es decir, los números pares. El conjunto B tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Y el universo nos dice que es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, en la representación de diagramas de Venn, colocamos todo el universo, ¿verdad? Dibujamos un círculo, o en este caso un óvalo, ¿verdad? Donde van a estar contenidos todos los elementos de A. Aquí podemos ver que están el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. El B es el conjunto que está formado por el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y bien, de una sola vez nosotros podemos observar que entre A y B tienen elementos en común. Por ejemplo, el 2 está en A y está en B. El 4 está en A y está en B. Y el 6 está en A y está en B. Significa entonces de que cuando nosotros vamos a hacer la construcción del diagrama de Venn, dentro de esta región que le llamamos intersección, ahí deben colocarse esos números. No se pueden colocar solo en A, ni se pueden colocar tampoco solo en B, sino de que debe respetarse el hecho de que para estos dos conjuntos que nos han mencionado, hay números que tienen en común, y esos números siempre deben escribirse acá en la parte central. Licenciado, una pregunta. Ujú. Y en ese caso, el 7 y el 9 solo se agregan nada más. Solo se agregan nada más porque como el ejemplo nos lo dice de que el universo son los números desde el 1 hasta el 10, y podemos observar en este caso que el 7 y el 9 no pertenecen ni a A ni a B. Significa de que fuera de esos dos conjuntos debemos colocar al 7 y al 9, pero debemos colocarlo dentro del rectángulo del universo. Eso sí lo debemos hacer. Ah, está bien, licenciado. Gracias. Ok. Bien, veamos por acá. La interpretación de las regiones. Para interpretar un poco más cómo va esto, podemos verlo de la siguiente forma. Vamos a ver, esto lo vamos a quitar por acá y esto lo vamos a hacer más grande. Así. Ahí está. Bien. La interpretación de las regiones para dos conjuntos, que son normalmente los que se utilizan en los ejemplos. Luego vamos a ver cómo se interpretan los tres conjuntos. Bien. Si nosotros queremos dibujar nada más esta región que está al lado izquierdo, entonces esto se denota como A menos B. Es esta región que está acá. Esta región del centro siempre se va a interpretar como A intersectado B, que es la zona común. Esta otra región que está acá es B menos A, es decir, todos los elementos del conjunto B, pero le vamos a quitar los elementos del conjunto A. Es esta media luna que está aquí al lado derecho. Entonces eso se va a denotar como B menos A. Bien. Luego, aquí afuera, cualquier cosa que no pertenezca ni a A ni a B se va a denotar como la unión de A con B, pero su complemento. Es decir, por eso está colocado acá este apóstrofe que tenemos aquí, ¿verdad? Justamente por eso. Porque va a ser todo elemento que no pertenezca ni a A ni a B. En el caso de los tres conjuntos,
Similar situación. Vamos a tener acá en esta región a los elementos de A, pero le vamos a quitar los elementos que son de B y de C. Esta región que está acá, que es la de B, pero quitándole todos los elementos que están en A y que están en C. Lo mismo para la región de abajo, para los tres conjuntos. Este conjunto C que tenemos acá, pues va a ser todos los elementos que pertenecen a C, pero le vamos a quitar todo lo que esté en A y todo lo que esté en B. Y esta región central que está acá, esta regioncita que está aquí, eso es la intersección de A con B con C. Es decir, los elementos que están en A, los que están en B y los que están en C también. Para comprender un poquito más eso, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos. Bien, veamos. Para los ejemplos nosotros necesitamos una serie de fórmulas, que son las que vamos a enlistar ahorita a continuación. Bien. Si nosotros queremos entender las operaciones con conjuntos de la siguiente forma, las establecemos todas en una sola tabla, ¿verdad? Y en esta tabla pues tenemos el resumen de cada una de las propiedades o de cada una de las operaciones entre conjuntos que ya hemos estudiado. A unido con B lo que va a significar es de que vamos a colorear tanto los elementos de A como los elementos de B como su intersección. La intersección de conjuntos. Solo debemos colorear la parte central. Para la diferencia de conjuntos, por ejemplo, A menos B, solo vamos a colorear esta región que está acá. También estábamos viendo en la parte anterior de que se podía colorear solo esta parte y estábamos diciendo que era B menos A. Entonces, si nosotros en el diagrama de Venn dibujamos o coloreamos solo la parte de A y solo la parte de B, eso se conoce como diferencia simétrica. Se le llama diferencia simétrica a los elementos que pertenecen a A junto con los elementos que pertenecen a B, pero que no tienen ningún elemento en común. Si hay elementos en común entre los dos conjuntos, eso se saca, ¿verdad? Y eso se puede interpretar a través de operación, se puede interpretar como A, este símbolo de delta, A delta B. Eso es la diferencia simétrica. ¿Y cómo se denota? Su fórmula dice que es la unión de la resta A menos B con la resta B menos A. ¿Sí? Y finalizando, el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto, como ya lo estudiamos, son todos los elementos que no pertenecen a cualquier elemento que esté fuera de A. Bien. Entonces, con ello, lo que nosotros podemos estudiar entonces. Tenemos acá un ejercicio, este que está acá, que es para tres conjuntos, el cual dice de la siguiente forma, ¿verdad? Los diagramas de Venn reciben el nombre de su creador John Venn, matemático y filósofo británico. Ya estaba diciendo yo que era francés, ¿verdad? Pero no, es británico entonces el señor. O era británico. Estudiante y más tarde profesor en el Caius College de la Universidad de Cambridge. Desarrolló toda su producción intelectual entre esas cuatro paredes. Los diagramas de Venn se emplean hoy en día para enseñar matemáticas elementales y para reducir la lógica y teoría de conjuntos al cálculo simbólico puro. ¿Verdad? Un ejemplo típico entonces de un diagrama de Venn-Euler aplicado para tres conjuntos es el siguiente. De 320 deportistas que solamente practican fútbol, natación o voleibol, ¿verdad? Entonces, tenemos un universo de 320 deportistas. Ellos practican tres deportes, fútbol, natación o voleibol. Significa entonces de que ahí tenemos ya, ahí nos están diciendo ya cuáles son los tres conjuntos. Se sabe que 13 practican fútbol y natación,
15 practican voleibol y natación. 5 practican los 3 deportes. 160 practican voleibol, 86 solamente fútbol y 250 practican fútbol o natación. Cualquiera de los dos deportes, fútbol o natación, ¿verdad? Entonces la pregunta nos dice, ¿cuántos deportistas practican únicamente voleibol? Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es dibujar un diagrama de Venn para 3 conjuntos y realizar algunas operaciones aritméticas para encontrar los resultados que nos están solicitando, ¿sí? Pero bueno, fíjese de que este es un ejemplo en el que se están usando 3 conjuntos. Lleva un poquito de operaciones aritméticas. Entonces, este ejemplo lo vamos a dejar para desarrollarlo el día sábado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer para entender cómo es que resultan todas estas operaciones y cómo es que se obtienen todos estos resultados, vamos a resolver uno de 2 conjuntos, que es el siguiente. Veamos, en un aula hay 60 alumnos, de los cuales a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética. Lo vamos a hacer un poco más grande para que lo podamos ver mejor. Bien. En un aula hay 60 alumnos, de los cuales a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética. Y a 35 les gusta solo aritmética. La pregunta es, ¿a cuántos les gusta geometría? Si a los que les gusta ambos cursos son 10. Entonces, en esos casos nosotros lo que debemos hacer es ubicar en el diagrama de Venn cuáles son cada uno de esos resultados que nos están diciendo. Y también vamos a poder ver ahí mismo en el diagrama, vamos a poder ver cuáles son esos elementos que nos están pidiendo como solución. O sea, saber cuál es la respuesta que nos están solicitando. Muy bien. Para eso entonces vamos a abrir acá un documento en blanco. Para poder escribir esto. Vamos a ver si está bien. Muy bien, veamos. Lo que nos dice entonces este tipo de ejercicio es de que nosotros tenemos que dibujar un diagrama de Venn. Lo vamos a ir dibujando paso por paso, no como está acá que ya está dibujado, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que debemos hacer es, o más bien, mejor vamos a hacerlo así para que vaya quedando más bonito. Así de esta forma. ¿Okay? Y le vamos a colocar que esto es el universo, ¿verdad? Todo este rectángulo es el universo. El ejercicio que nos dice, en una aula hay 60 alumnos, o sea, de que el universo es igual a 60. Bien. De los cuales a 7 no le gusta ni geometría ni aritmética. Entonces estamos hablando de 2 conjuntos. El problema nos dice de que se está hablando de 2 materias, ¿verdad? Que se imparten en esa aula. Bien. Le vamos a colocar entonces aquí la G de geometría y le vamos a colocar aquí la A de aritmética. Incluso creo que me pueden salir un poquito más bonitos estos dibujos si utilizo unos círculos acá. Sí, ¿verdad? Se ven más bonitos. Eso, así se ve mejor. Bueno, le colocamos G y le colocamos A de aritmética. Muy bien. Veamos, ¿qué nos dice? A 7 no le gustan ni geometría ni aritmética. ¿Bien? Y a 35 le gusta solo aritmética. Bien. A 7 no le gusta ni una cosa ni la otra. O sea, de que no pertenecen a ninguno de estos 2 conjuntos. Significa de que ese 7 lo debemos colocar afuera. Bien.
Luego nos dice el problema. A 35 le gusta solo aritmética. Ah, significa de que aquí hay 35 personas que pertenecen a la región de solo aritmética. Solo aritmética. ¿Ok? Y luego dice, ¿a cuánto le gusta geometría? Si a los que le gusta ambos cursos o ambas materias son 10. Ah, hay 10 personas entonces que le gustan ambas materias. Entonces colocamos 10 aquí. Muy bien. Y nos dice la pregunta, ¿a cuánto le gusta geometría? ¿A cuánto le gusta geometría? Aquí, ¿verdad? Esta X es la que necesitamos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no sabemos. Es lo que tenemos entonces acá, ¿verdad? Como interrogante. ¿De cuánto es el valor de X? ¿Sí? Veamos entonces. De esta operación que tenemos acá, nosotros ya tenemos entonces los elementos. A los que les gusta geometría, a los que les gusta solo geometría, ¿verdad? Que es esta región que está acá. A los que les gusta las dos materias, a los que les gusta solo aritmética y a los que no les gusta nada. ¿Eh? Significa entonces de que todos estos elementos que tenemos acá, todas estas regiones al final, ¿cuánto tienen que sumar? Tienen que sumar el universo completo. Y el universo son 60 alumnos. Si el universo entonces es 60 alumnos, ¿verdad? Si el universo es 60 alumnos, significa que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de estos elementos. Bien, entonces nosotros para ello nos planteamos una pequeña ecuación aritmética en la que nosotros vamos a colocar X, ¿verdad? Que son los que les gusta geometría, más a los que les gusta ambos cursos, que son 10, más a los que les gusta solo aritmética, que son 35, más a los que no les gusta nada, ¿verdad? Nada. Todo esto, ¿a cuánto tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 60. Significa entonces de que nosotros, ya que hemos planteado esta ecuación, solo basta resolverla. Vamos a colocar entonces aquí abajo x más 10 más 35 más 7. 10 más 35 sabemos que es 45 y 45 más 7 pues eso es 52 y eso lo igualamos a 60. Quiere decir entonces de que este x, si nosotros lo queremos dejar solito, tenemos que colocar acá 60 menos 52. Entonces el valor de x finalmente es igual a 8, ¿verdad? Le vamos a escribir entonces como conclusión. Por lo tanto, a 8 estudiantes les gusta geometría. Bien, y ahí tenemos la respuesta. ¿Se comprende este procedimiento? Sí se comprende, licenciado. Ok. No sé si le va a tomar captura para tenerlo como referencia. Sí, sí, a eso iba, pero le iba a decir que se lo podía poner un poquitito, tal vez más grande, que se viera un poquito. Ajá, vaya, está bien. Solo que más grande. Se elimina lo de abajo. Así Bueno, está bien, no. así déjelo así. Bueno, Vaya. Y luego se baja. ya estuvo esa parte. Vaya. Vamos con la siguiente. Ya estuvo, licenciado, muchas gracias. Vaya. Bueno, veamos un segundo ejemplo. Solo que esto lo voy a hacer más grande para que me abunde el espacio.
Bien. Bueno, ahí nos dice entonces cuál es la respuesta, que es 8, ¿verdad? Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. En una encuesta, dice, realizada a 160 personas, se encontró de que 94 tienen refrigeradora y 112 tienen cocina a gas. Nos están hablando entonces ahí de dos elementos, no de dos conjuntos, de la gente de las cocinas y de la gente de las refrigeradoras. Bien, entonces, y la encuesta fue realizada a 160 personas. Entonces quiere decir de que ya nos dieron el universo. Lo mismo entonces. Dibujamos por acá el rectángulo del universo. Vamos a dibujar acá dos círculos. Esto para indicar que van a haber dos conjuntos ahí, ¿verdad? Por acá colocamos el universo, que es igual a 160 personas. 160 personas, ¿ok? Bien. Tenemos entonces, en el caso, la gente de las cocinas, lo podemos denotar por C. Y la gente de las refrigeradoras, que lo vamos a denotar por R. ¿Ok? Nos dice el ejercicio. 94 personas tienen refrigeradora. 94 personas tienen refrigeradora. Esto lo vamos a colocar por acá. 94 tienen refrigeradora. ¿Bien? Nos dice otro dato también de que 112 tienen cocina a gas. 112. Muy bien. Veamos. Nos dice esta información acá que 94 tienen refrigeradora, que 112 tienen cocina y que 10 no tienen ninguno, ¿verdad? Notemos algo con la redacción de este problema. De las 160 personas nos están diciendo de que 94 tienen refrigeradora, pero no sabemos si tienen cocina. Nos dicen también que 112 tienen cocina, pero no sabemos si también tienen refrigeradora. Por ejemplo, si llegan a mi casa y me dicen, mire, ¿y usted tiene refrigeradora? Sí tengo. ¿Tengo o no tengo cocina? Eso no me lo preguntaron, pero yo tengo refrigeradora. Puede ser que sí tenga cocina y puede ser que no, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado con la redacción. Si en la redacción del problema nos hubieran dicho 94 personas solo tienen refrigeradora, esa palabrita solo es bien clave, porque entonces el 94 nosotros bien lo hubiéramos podido colocar acá, ¿verdad? 94. Así, ¿ya? Lo mismo con el 112 de la cocina. 112, ¿verdad? Lo hubiéramos podido colocar para denotar la gente que solo tiene cocina y la gente que tiene solo refrigeradora. Así que en ese sentido hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Un poquito de cuidado en esa parte, con esos datos, ¿verdad? Por eso los estoy colocando aquí aparte para que les vayamos haciendo una interpretación, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué más datos nos han dado por acá? Veamos entonces. Lo que a nosotros nos están preguntando es ¿cuántos tienen cocina a gas solamente? ¿Cuántos tienen solo cocina a gas? O sea, de que este es el valor de X que nosotros andamos buscando. Este que está aquí. ¿Cuántos tienen solo cocina? ¿Verdad? Solamente eso. ¿Cuántos tienen? ¿Verdad? Nos dice aquí además el ejercicio que no tienen ninguno de los dos artefactos. Eso lo que significa es que este 10 que está colocado acá, ¿verdad? Ese nosotros lo podemos colocar aquí afuera.
porque eso sí es seguro, que 10 personas no tienen ninguno de los dos artefactos. Entonces eso va fuera de los conjuntos, pero dentro del universo, ¿verdad? Como lo hemos hablado. Muy bien. Entonces sigamos viendo qué más hay que hacer. Con el diagrama pues ya lo tenemos, así como lo podemos ver acá, ¿verdad? Así como lo tenemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que hay que plantear? Nosotros tenemos aquí X, que es la incógnita de nosotros, ¿verdad? Y luego tenemos que sumarle su intersección y luego tenemos que sumar los que tengan refrigeradora más el 10, ¿verdad? Es decir, de que nosotros lo que tenemos que hacer es plantearnos X más, ¿verdad? Este elemento que tenemos acá de los 94, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá. O sea, los que tienen refrigeradora, 94. Y luego le vamos a sumar los que están afuera de los dos conjuntos. Y eso al final va a ser igualado, ¿verdad? A los 160. Bien, pero ¿por qué estamos poniendo cada uno de estos elementos? ¿Verdad? Aquí. ¿Por qué estamos poniendo cada uno de esos elementos? Esto es porque X es los que tienen solamente cocina, que es esta región que está acá. Colocamos a las 94 personas que tienen refrigeradora. ¿Por qué? Porque esas 94 seguramente hay algunas personas que están aquí en la intersección. ¿Y eso qué significa? Significa de que todas esas 94 personas que conforman a todo este círculo que está acá, ¿verdad? Ahí hay gente que posiblemente tenga cocina o no. Y como la pregunta es, la gente que solo tiene cocina, solamente que no tengan refrigeradora, eso es entonces de que a toda esta parte le tenemos que restar, ¿verdad? Todo este sector que está acá, de las 94 personas que tienen refrigerador. Como le digo, dentro de ellas ahí posiblemente hayan personas que tengan cocina. Y luego agregado a eso le sumamos los 10 que no tienen ninguno de los artefactos, para que el total sume 60. Y luego de esto pues ya procedemos aritméticamente como lo hicimos en el ejercicio anterior, en el que podemos colocar X, ¿verdad? Más 94 más 10, que eso es 104. ¿Bien? Y eso va a ser igual a 160. Significa entonces de que X va a ser igual a 160 menos 104. Significa entonces de que si nosotros hacemos la operación tal cual está ahí, 160 menos 100 pues son 60, 60 menos 4 pues son 56, ¿verdad? Entonces aquí le podemos poner como conclusión. 56 personas tienen solo cocina, ¿verdad? Solo cocina, ¿ok? Bien, y hasta ahí llega el problema. ¿Se comprendió la solución? ¿O hay alguna duda? Sí se comprendió, licenciado. Vaya, muy bien. Bueno, le dejo entonces ahí por si desea tomarle captura también. Sí, ya le tomé a ese, solo se lo puede bajar un poquito para la otra parte. Ah, claro, claro. Vaya, Ya estuvo, licenciado. vaya, perfecto entonces. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí entonces. Y lo que vamos a hacer en la tutoría ordinaria del sábado es de que vamos a estudiar, como le estaba diciendo, un diagrama de Venn de 3 conjuntos, es decir, este que tenemos acá. Porque con la noción a la que hemos llegado al elaborar estos dos ejercicios, ¿verdad? Esa misma noción se traslada para una solución de un diagrama de Venn de 3 elementos o 3 conjuntos, ¿verdad? Entonces ya va a ser un poquito más entendido, ¿verdad?
Está bien, licenciado. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces y nos vemos en la tutoría de fin de semana. Pase linda noche, Dios le bendiga y nos vemos el sábado. Perdón, perdón. Que pasen buenas noches, le digo Dios le bendiga, nos vemos el sábado. Vaya, que se le escuché como cortado igualmente. Bendiciones, Bey, nos vemos el sábado. Solo una pregunta. Vaya. Sí, diga. Igual que en la ocasión anterior, ¿le queda bien a las 10 de la mañana? Fíjese que en este caso sí se me hace difícil ese día, ¿verdad? Porque voy a estar de turno Ah, a bueno. esa hora. No, Ujú. Pues está no bien. puede usted a otra hora. Fíjese de que me estaba organizando por si se podía, pues así podía organizar el resto de mi día con otras diligencias, ¿verdad? Pero si no es Ajá. posible, pues dejémoslo a la hora que normalmente ha estado y pues ya yo pues me organizo No, distinto. mire, pero si yo puedo, o sea, recibirla a esa hora, yo le aviso entonces para que Si gusta así, entonces, estamos de acuerdo. ajá, si gusta entonces me avisa el sábado temprano, tipo 8 de la mañana, ¿le parece? Sí, licenciado, me parece. Está Va. bien. O si sabe, digamos, el viernes en la noche ya sabe cómo va a estar su día, pues también, ¿verdad? Me comunica. Sí, licenciado, está bien. Yo, cualquier cosa yo le comunico a usted. Va, excelente entonces, así quedemos.